Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes, pues el equipo de La Otra Puerta agradece mucho su presencia, sin dejar de recomendarles por favor que se suscriban. Si tienen alguna anécdota, alguna historia, alguna inquietud que quieran compartir, escríbanos por favor y haremos lo propio para llevarlo a la realización, para ahondar más en aquellos temas que a ustedes les cautiven. Compartan el video y denle like. Y el día de hoy les tenemos 3 lugares maravillosos. Y vamos a empezar por uno que está en el estado de Morelos y cuyo nombre es Xochicalco, que significa en náhuatl la casa de las flores, el lugar de la casa florida. Este lugar, sin lugar a dudas, tiene la cualidad de que es un complejo ritual urbanístico y ceremonial que construyeron prácticamente grupos prehispánicos hace aproximadamente unos 800-900 años. Este sitio tiene una cualidad muy especial. Ubicaré primero en donde se localiza este lugar, que está aproximadamente a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Cuernavaca. Este enclave tiene la característica de que fusiona diferentes tradiciones. Podemos ver pues influencia desde luego olmeca, tolteca y mexica o azteca. Este lugar tiene la singularidad de que fue diseñado como un lugar para poder hacer cálculos astronómicos y temporales, pero en su última etapa tuvo que ser protegido con murallas, con fosos, con atalayas y con grandes hileras de estacas como una manera defensiva, ya que en su última etapa prácticamente todo el centro mesoamericano estuvo hundido en una etapa histórica de intensa violencia. Esto básicamente pues por hordas que llegaban del norte y por otros sitios que querían expandir su señorío y su dominio. Pero bueno, Xochicalco, más allá de los sistemas defensivos u ofensivos militares, fue diseñado en lo alto de una colina. Ahí fue construido utilizando como manecillas de reloj las montañas. Es decir, desde este lugar donde se encuentra Xochicalco se pueden hacer cálculos astronómicos y temporales. Como referencias utilizaban los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el pico de Orizaba, el monte Tlaloc, el Xinantécatl, que es el nevado de Toluca, y de acuerdo al horizonte, en el punto donde el sol despuntaba, ellos hacían sus cálculos y fueron magistrales en el manejo del tiempo. Bueno, pues Xochicalco, más allá de las cuestiones que tienen que ver con sus cálculos astronómicos, fue un sitio que tiene un lugar insólito. Es la Gruta del Sol, que más adelante detallaré. Pero para llegar a este punto antes tengo que llevarles diciéndoles que Xochicalco es un enclave también iniciático. Este lugar fue edificado con una influencia teotihuacana también, y a este sitio llegaban delegaciones de astrónomos. El alto sacerdocio especializado en la astronomía se reunían de regiones mayas, mazatecas, mixtecas, totonacas, en fin, para celebrar congresos astronómicos. Y en esos congresos astronómicos hacían ajustes calendáricos para que esas delegaciones de astrónomos regresaran a sus tierras a hacer ajustes cronológicos. ¡Qué increíble! Que hace aproximadamente 900 años llegaban pues personas con la sabiduría para poder calcular con puntualidad los eventos siderales para 2 razones: las celebraciones de las grandes fiestas y, más allá del control de las masas, para hacer ajustes ritualísticos, porque se supone que en Xochicalco se hacían ceremonias iniciáticas chamánicas para poder aprovechar las energías de los astros, que en X momento, en X fechas, se intensificaban esas influencias para enaltecer la conciencia o para tener experiencias místicas.
Bueno, pues en Xochicalco existe un lugar llamado la Gruta del Sol. ¿Y qué tiene de singular esta gruta? Primero, que fue excavada en la piedra viva y justamente debajo del sitio arqueológico, y que se ilumina mediante un cañón perforado con ciertos bloques de tabique que fueron pegados en forma de espiral, de tal manera que la cúpula que está bajo tierra, es conectada por este cañón que introduce la luz solar, y cada 21 de junio de cada año esa luz se proyecta en línea recta como si fuese un cilindro de vidrio iluminado. Pero lo curioso es que cuando uno pone sus manos o un pie o la cabeza ante este haz de luz, en el fondo se refleja nuestro sistema óseo. Es decir, es una especie de cámara de rayos X. Y como evidencias tenemos cráneos que fueron encontrados en el sitio, que fueron sujetos a operaciones o cirugías de alto nivel llamadas trepanaciones. Las trepanaciones son el perforar el cráneo para meter o sacar cosas y aliviar a las personas. Hoy en día ese tipo de cirugías son muy delicadas y de alto riesgo. Por esa razón es de admirar que en aquel tiempo las trepanaciones eran prácticamente frecuentes dentro del campo médico. Pero más allá de ello, el ver los huesos en la sombra, en el piso, después que el haz de luz se proyecta, es un alto conocimiento que ellos seguramente poseían para descomponer el cañón de luz. Esta cámara subterránea, en su tiempo, tenía un piso de cuarzo, un piso de blanco cuarzo, y todo su interior, toda su pared estaba tapeado con una argamasa roja, de tal manera que cuando el haz entraba al piso se refractaba la luz y todo se iluminaba de rojo. Hay quienes suponen que en esta cámara era donde los sabios astrónomos tomaban sus decisiones para calcular al mayor detalle posible los ajustes calendáricos. Y bueno, más allá también del efecto de la luz, hay una leyenda muy interesante que habla de cómo un personaje llamado Tepoztécatl, que fue el que dio su nombre a la famosa Tepoztlán, mística en el estado de Morelos, cómo este personaje Tepoztécatl llegó a Xochicalco. Y llegó a Xochicalco con toda la intención de establecer ahí un punto ceremonial. Pero lo que no sabía él es que este lugar estaba bajo la tutela de un poderoso dragón. Para ello tuvo Tepoztécatl que luchar contra este personaje mítico, y se dice que incluso el portento de fuerza que utilizaron para atacarse y defenderse uno al otro creó las barrancas que hoy son prácticamente recorridas por el río Tembembe. Y hay aproximadamente 82 cuevas en las laderas de una de estas barrancas que fueron utilizados para los rituales de renacimiento. ¿Qué es este ritual? Se supone que la persona que se sometía a este tipo de rituales tenía ya méritos para poder merecerlos, y en cierto momento, después de una ingesta de tóxicos sagradísimos, tenía las experiencias místicas para establecer contacto con las divinidades. Hay quienes dicen que esos rituales no eran para cualquier persona porque podrían propiciar la muerte. Es decir, no era cualquier cosa, no era una ceremonia común, estaba en juego la razón y la vida. ¿Y quién ganó esta batalla entre ese dragón y Tepoztécatl? Pues el héroe legendario. Tepoztécatl logró introducir a una de las cavernas a este poderoso y mágico dragón, y mediante un encantamiento lo dejó durmiendo dentro de la montaña en espera de que de cierta cuadratura sideral, ciertas expectaciones planetarias lograran reanimarlo para reclamar su derecho de posesión del sitio arqueológico. Así que cuando vayan a Xochicalco no olviden visitar
la pirámide de Quetzalcóatl, donde se ven a los astrónomos tomando los acuerdos y jalando las fechas para hacer los ajustes, así como la Gruta del Sol para que experimenten los antiguos rayos X mesoamericanos y no se acerquen a la barranca. Se dice que esa barranca está encantada y que muchas veces mientras el dragón duerme, succiona las almas de aquellos incautos que andan por ahí sin saber los episodios que les acabamos de compartir. Es un bonito lugar. Ahora vamos a proseguir con un lugar diferente. Este lugar se encuentra en el estado de Puebla y su nombre es San Luis Tehuiloyocan. ¿Qué tiene de singular este lugar? Bueno, pues es una casona de mediados del siglo XVIII. Fue construida en 1776 y desde que uno llega a esta casona, cuya puerta pueden contemplar, esa puerta ya despierta ciertas energías. Basta compararse frente a ella y la atracción de esta casona es usual, es común. Una vez que uno se introduce, después de esta puerta hay un pequeño recibidor, un patio, y en la fachada de la casona, que estaba oculta por una barda un poco más alta de 3 metros, encontramos una técnica que en aquellos años utilizaban los moradores de la región para decorar sus fachadas, que se conoce como la técnica de muñequitos. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en que mientras la mezcla está fresca de la fachada, con piedrecillas de tezontle o de granito, las personas creaban por encima de las ventanas y de las puertas frases sagradas, como por ejemplo frases de oraciones, como los ángeles protegen este hogar, o Dios te salve María. Recuerden que en aquellos años la Inquisición del Tribunal del Santo Oficio de Nueva España estaba a todo lo que daba. Perseguía a herejes, brujos, encantadores, embaucadores, judíos y personas que ellos no consideraban dignas de la vida por no compartir sus doctrinas y creencias. Bueno, pues justamente en la fachada de esta casona en San Luis Tehuiloyocan encontramos, como ustedes pueden ver en la imagen, muchas figuras. Pero aquí lo curioso es lo siguiente, que esas figuras representan, al menos las dos que están en las partes laterales de la puerta principal, a dos personajes. Ambos son iguales y poseen un cuerpo de chango como si fuera un primate, tiene cola larga, enrollada, como pueden ver, su rostro está ceñido de una sonrisa burlona, tiene colmillos. En su tocado no es otra cosa que un gorro de obispo, es una mitra, además de que está parado justo frente a un receptáculo donde se dice está leyendo la palabra sagrada, y además en sus extremidades inferiores presenta garras, por no detallar otros asuntos que tienen que ver con su temperamento biológico. Es decir, que estos dos personajes que están a las orillas de la puerta principal de la casona están haciendo una especie de mofa de la Sagrada Misa. Bueno, además encontramos dentro de las figurillas muchos símbolos que representan la pasión de Jesús. Podemos ver, como ven en la ilustración, la barca que representa el día en que Jesús se encontró con Simón o Pedro y lo invitó a que en vez de pescar peces, pescara hombres, para ensalzar y extender pues el adoctrinamiento del cristianismo de aquellos tiempos. También encontramos una figura en la cual se ve la V de la Victoria, que es la única referencia del autor o el dueño de esta casona. Encontramos también el pilar donde el Maestro Jesús fue azotado, encontramos símbolos de la Virgen María, encontramos en el interior, en las vigas de madera de la primera estancia de esa casona, una oración muy famosa en México y en los países latinos, conocida como la Magnífica, que es una oración
que se refiere pues a la Virgen María. Y si mal no recuerdo, en esta oración a lo que se refiere es a la buenaventuranza que tiene pues la Virgen de tener a uno de los personajes divinizados más sabios, que ha tenido una herencia que hasta la fecha sigue viva, sigue activa. Curiosamente, en esas vigas de madera está inscrita a detalle esta oración, solo que está al revés. Para poder leerla tenemos que utilizar un espejo, y esa es una costumbre extraña, porque también implica pues algunas palabras que lejos de bendecir es maldecir. No en vano se le llama a esta casa la casa del opositor o la casa del mago. También vemos figuras mágicas, figuras como la estrella de 5 puntas, figuras geométricas que aluden al conflicto de las energías, y un conjunto de frases que solo podían poseer en aquella época personas educadas. ¿Y quiénes eran las personas educadas de aquella época? Pues eran personas del clero. Eran personas que tenían la educación que el clero dictaba, por lo cual se sospecha que quien vivió en esta casona era nada más y nada menos que el párroco de la comunidad. Y para ello de mencionar que en el patio de la casona hay un pozo, y ese pozo muy probablemente conecta con la parroquia de San Luis Obispo, que está a 200 metros y desde cuya torre se podía observar el interior de esta casona. Aquí la incógnita es, ¿cómo es posible que en aquella época y ante el amenazante poder del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición osaran poner esas figuras diabólicas en la fachada de la casa, siendo que desde la torre se podían ver? Levanta la sospecha de que el dueño de esa casona era el párroco y que mediante el pozo había comunicación a la parroquia, es decir, tal vez el propio sacerdote oficiaba misas sagradas de día católicas y de noche rituales oscuros. Es una teoría. Hay especialistas que se han encargado, pues de estudiar esta interesante casona, que les invitamos a conocer. El día de hoy es una casa de cultura del municipio de San Luis Tehuiloyocan que se llama Amoxcali, la Casa de los Libros. Es un lugar público al que recomendamos mucho, conozcan, para que vean la simbología de aquellas épocas y los misterios de las energías y los conflictos de la fe. ¿Qué les parece? Interesante. Hay muchos lugares que tienen un doble discurso y que están esperando a que mentes agudas logren discernir y determinar la verdadera simbología de estos espacios que están más allá de la otra puerta. Bueno, y ahora vamos al tercer sitio que tenemos destinado a visitar, pues por medio de este programa, La Otra Puerta, cuyo equipo pues agradecemos mucho que hagan acto de presencia un poco más allá de la apertura de este umbral. Y ahora vamos a ir al estado de Yucatán, exactamente a 5 kilómetros de la zona arqueológica llamada Chichén Itzá. Bueno, pues ahí tenemos nada más y nada menos que en 1958 un guía de turistas apellidado Gómez, se desconoce su nombre, pero el apellido es ese, encontró el acceso a un complejo de túneles que después se transformaron en maravillosas grutas. Estamos hablando justamente del sistema subterráneo llamado Balancanché, las grutas de Balancanché. ¿Y qué tiene de singular este sitio? Bueno, pues una vez que este guía de apellido Gómez encontró el sitio, de inmediato pues dio parte a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para dar parte de su hallazgo. Bueno, acudieron especialistas, arqueólogos, antropólogos y comenzaron a excavar. Para esto llegó una cuadrilla de trabajadores que por más que intentaban el avanzar tal y cual el programa indicaba, resulta que las herramientas desaparecían.
Esto ocasionaba diferencias entre los trabajadores porque se culpaban unos a otros. Y cuando no les movían o la brújula, o el cableado de retícula, o la herramienta, se ponía alguno de ellos mal. Avanzaban las semanas, pero no avanzaban los logros en las obras de rescate arqueológico. Los arqueólogos estaban ya muy conflictuados porque no se explicaban por qué razón acontecían estos sucesos bajo tierra, en estas grutas maravillosas. Hasta que uno de los trabajadores propuso que la razón por la cual no lograban avanzar no era otra, sino los guardianes de las grutas estaban enojados. Es decir, seres mágicos que en el mundo maya se llaman los famosos aluches, que son pequeños seres a lo más de 1 metro de estatura, con atavíos antiguos de tela, a veces de vegetación, entramaban tejidos y telas para poder vestirse y siempre lucían tocados muy extravagantes en formas de conos, en formas de estrellas, en formas de penachos. Les gustaba mucho camuflajearse. Hasta la fecha, en toda la península de Yucatán, tanto en los estados de Quintana Roo como Yucatán, Campeche, el norte de Chiapas, se cree mucho en estos seres mágicos que protegen los sitios sagrados, los sembradíos y desde luego las zonas arqueológicas. Bueno, cuando los arqueólogos escucharon este comentario de este trabajador lugareño, de antemano dijeron que eran patrañas, que no era algo necesario. Intentaron seguir trabajando hasta que la obra estuvo a punto de colapsarse por los atrasos que ésta presentaba. Así que los arqueólogos se vieron obligados como último recurso a llamar a un men. ¿Qué es un men? Un men es un rezador, es una especie de chamán maya que conoce pues las formas a través de conjuros, de peticiones y ofrendas para tener a los aluches como aliados, no tanto como opositores. Así que acudió el men, llevó docenas de velas de cera y las encendió. Ahí pidió permiso a los aluches de que les permitieran seguir la excavación, prometió que iban a estar en respeto, que no eran sacrílegos, que no pretendían profanar ni robar nada de lo que ellos cuidaban, y solo así fue como el trabajo comenzó a avanzar. Y maravillosos fueron los hallazgos, como ustedes pueden ver en la ilustración que se les presenta. Son miniaturas de molcajetes, todo en miniatura, utensilios de cocina, prácticamente perfectamente bien ordenados, y por su aspecto nadie más había logrado entrar a este lugar sagrado. Así como también cajetes, vasos ceremoniales y una serie de objetos que eran una ofrenda a los señores del Xibalbá. Recordemos que Xibalbá es el inframundo maya, es otro aspecto de la existencia cuyo acceso y cuya morada en estas grutas protegían los aluches. Además, si ustedes pueden apreciar en la siguiente ilustración, vean la belleza de las galerías, las estalactitas que tienen muchas décadas, por no decir milenios tal vez, para irse formando. Cortinas pétreas que siempre reflejan la luz de las superficies húmedas que hacen brillar las gotas de agua como si fueran estrellas en el Xibalbá. Y por si fuera poco, tenemos la gran bóveda, la bóveda central llamada el trono. ¿Por qué se llama así? Pues vean ustedes la magnificencia. Toda la bóveda descansa en un solo pilar natural que tiene muchas decenas de milenios para haberse contactado la estalactita con la estalagmita para poder ir engrosando además todo el soporte de la gran bóveda, que pues por algo le llaman el trono, es majestuoso. Y ahí también se encontraron muchas ofrendas para los 9 señores de la noche, que son los guardianes del inframundo.
Asimismo, hay referencias de personas que visitan este lugar mágico, de que les jalan del cabello, les jalan la mochila. Hay personas que piensan que van hacia la salida, siendo que se están internando más, a pesar de que ya hay planchas, barandales, iluminación y guías, y por ello los guías de turistas siempre sugieren a los visitantes no se separen de los grupos, porque muchos expresan, sobre todo en la salida, que es una escalinata como de 3 metros, que no los dejan salir, le jalan los pies. Hay personas que sufren de sopor, que les dan crisis nerviosas, pero seguramente es porque entran de una manera irrespetuosa a uno de los lugares más sagrados del mundo maya. Así que ustedes ya conocen ahora este lugar, cuyo mapa también les presentamos para que vean lo largo que son. Y no sabemos aún cuántas maravillas, cuántas misteriosas sorpresas podemos encontrar en las grutas de Balancanché. Y bueno, pues aprovechamos para de nueva cuenta sugerirles que se suscriban, denle like a este programa, compartan el video con aquellos que saben ustedes que les puede interesar la temática, y por favor escríbanos para que nos hagan saber qué temas les interesa, para con mucho gusto llevarlos a ustedes del otro lado de la puerta. Hasta la próxima.